Muy buenas. Vamos a presentaros el curso de acupuntura que iniciaremos ahora en el mes de septiembre en la Escuela de Terapias Naturales AFIC. Bueno, mira, para los que no me conozcan, mi nombre es Juan Villaverde. Yo estudié medicina en Francia y en España, aunque nunca me he dedicado a la medicina alopática, siempre he estado en el campo de las medicinas complementarias. Llevo ya 40 años en este campo. En el año 1981 fundé la Sociedad de Acupuntores de Cataluña, la SAC, que posteriormente se transformó y se fusionó con la Asociación de Acupuntores de España. Y un año después fundé CITABE, un centro de investigación y tratamiento de alteraciones bioenergéticas, del cual pues también soy director, y que ha estado impartiendo con este sello cursos durante estos últimos 40 años en España y Latinoamérica. Bueno, he publicado 24 libros y, en fin, si queréis saber algo más de mí, pues entrar en la página de Bioenergética. No quiero extenderme más. Os preguntaréis qué sentido tiene estudiar una medicina que tiene pues prácticamente 5.000 años, cuando la medicina moderna pues está avanzadísima, sobre todo en la tecnología, ¿no? Pues tenemos tags, tenemos endotomografías por positrones, hacemos trasplantes de órganos, en fin, utilizamos prótesis cada vez más biónicas, ¿no? Cada vez incluso con inteligencia artificial. Por lo tanto, parece que estemos en una medicina pues realmente del siglo XXI, una medicina futurista, y sin embargo pretendemos estudiar una medicina milenaria, ¿no? Pues puede parecer a priori una contradicción. Sin embargo, realmente a la hora de la verdad, lo que nos damos cuenta es que la medicina moderna, pues quitando la cirugía de la que ya hemos hablado, está basada sobre todo en los tratamientos farmacológicos, ¿verdad? Entonces aquí, pues, en fin, sin entrar en debates, pues hay toda una no solamente una red comercial detrás, sino también hay un peligro importante de iatrogenia. De hecho, actualmente está considerada la tercera causa de muerte en el mundo después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Entonces parece mentira que cómo es posible que algo que debería curar pues sea uno de los medios más importantes para que la gente fallezca. En fin, por esta y otras causas, pues optamos por buscar algún tipo de medicina que sea, digamos, diferente o por lo menos que ofrezca otras alternativas, ¿verdad? Quizás el problema más importante es el concepto mismo, ¿no?, que tenemos del ser humano, porque mientras que para la medicina occidental el cuerpo pues es una especie de puzzle de material, ¿no?, de estructuras, de reacciones químicas, de órganos, y cuando este órgano pues o bien hay que sustituirlo o bien pues tratarlo mediante productos farmacológicos, como hemos dicho. En las medicinas orientales el cuerpo tiene una consideración mucho más amplia, lo que llamamos un concepto holístico, es decir, un concepto mucho más integral. Y estas medicinas consideran el cuerpo no solamente una estructura material o una estructura bioquímica, sino también un componente energético muy importante. En el caso de la medicina tradicional china, que es la disciplina que nos ocupa, no olvidemos que la acupuntura forma parte de esta medicina tradicional. En realidad el término acupuntura es un término relativamente moderno, porque lo implantaron los jesuitas franceses que fueron a China en el siglo XVII, en la corte de Luis XIV, el rey Sol, y porque el término original es Zheng Hu, y que literalmente significa aguja y moxa. Bueno, también existe una clara diferencia en el concepto global de lo que sería la medicina oriental y la medicina occidental. No solamente en lo que hemos comentado de que el cuerpo lo consideran una estructura, digamos, más energética o que le da más importancia a la parte energética que a la parte material, sino también en otro concepto muy importante, que es la prevención. De hecho, en las culturas orientales, especialmente en la cultura, la medicina tradicional china,
digamos que lo importante era prevenir la enfermedad, no tratar la enfermedad. Ellos utilizan una especie de historia, ¿no?, en la que dicen cava el pozo antes de tener sed, ¿no? Por tanto, aquí en Occidente esperamos un poco a tener sed para cavar el pozo, como si dijéramos, es decir, se trata el problema cuando el problema ya ha surgido. Y de ahí que las medicinas orientales se dé mucha importancia a la higiene física, ejercicios por ejemplo como el tai chi o el qigong, a los tratamientos, a la alimentación, ¿verdad? También al equilibrio, digamos, bioenergético en general. En definitiva, la medicina tradicional china, la medicina tradicional china considera al individuo de una forma global. Es, como una frase que debo a mi queridísimo profesor, el doctor Maurice Misat, es un sistema abierto en equilibrio dinámico. Es decir, que es un sistema que está recibiendo y restituyendo informaciones del entorno. Por tanto, está compuesto de un cuerpo, de una mente, de un espíritu y de una comunidad. ¿Qué quiere decir? Es decir, de unas relaciones con el entorno. De hecho, la propia definición que dio la OMS ya hace años a la salud también incluye esa relación social. Por tanto, todas aquellas informaciones que nos llegan del entorno también van a repercutir directa o indirectamente sobre nuestra salud. En la medicina tradicional china se le da una gran importancia a lo que se llama el equilibrio yin-yang. Yin-yang son dos conceptos que se los debemos probablemente a Fuji o se le atribuyen a Fuji, y que son dos manifestaciones globales, universales, que vienen a reflejarnos esta dualidad en la que vivimos, ¿no? El día, la noche, lo blanco, lo negro, claridad, oscuridad, alto, bajo. Inclusive en el propio origen de la vida, pues vemos que también hay una dualidad yin-yang, ¿no? Tenemos un yang móvil, como sería el espermatozoide, y un yin inmóvil, como sería el óvulo, y cuando estos se fusionan por una única vez, digamos, la dualidad se transforma en unidad. Lo vemos también en la biología, sístole, diástole, inspiración, expiración, adrenérgico, colinérgico, o patologías, ¿no?, las que llevan los apellidos itis, osis, hiperipo, calor, frío, etc. Por tanto, esta dualidad cobra una grandísima importancia en la medicina tradicional china. Lo más difícil, cuando ya se tiene una cierta formación médica o por lo menos una formación más o menos impregnada en los conceptos de la medicina occidental, es desaprender. Más importante que aprender, diría que es desaprender. Es un poco como vaciar la taza para volverla a llenar, ¿verdad? Hay que cambiar lo que diríamos el chip mental. Quizás aquí con vosotros no puede ocurrir esto, pero yo generalmente cuando sobre todo doy cursos para médicos, pues claro, uno viene un poco, digamos, contaminado, ¿no?, con todas esas informaciones que ha recibido en la Facultad de Medicina, y cuesta a veces romper un poco ese esquema, ¿verdad? Ahora, desaprender no quiere decir olvidar. Es decir, que hagamos el tipo de medicina que hagamos, sea alopática, sea acupuntura, homeopatía, lo que sea, la anatomía básica es fundamental, la patología básica es fundamental, el conocimiento del cuerpo humano de una forma integral es muy importante, ¿verdad? Y también es importante terapias complementarias, es decir, que en este curso hablaremos de patologías neurofocales o hablaremos de todas aquellas terapias o no solamente terapias, sino también incluso métodos de diagnóstico que nos pueden ayudar a comprender de una forma más integral al individuo. Por eso se habla tanto de medicinas integrativas. Es decir, no se trata de unos y otros, no se trata de dos bandos enfrentados, sino de un solo bando que incorpore lo mejor de cada una de estas disciplinas para poder ayudar a las personas, ¿verdad? Por tanto, como digo, no hay que olvidar estos conceptos de anatomía, de patología, de fisiología, como digo, terapias complementarias, como pueden ser la patología neurofocal. Aquí tenemos, por ejemplo, una ortopantomografía en la que vemos pues varios cordales incluidos, una pieza supranumeraria, restos radiculares. Pues es importante
conocer en qué medida puede afectar esto a la persona, o bien test complementarios, Bassani, Fukuda, Romberg, sistema vestibular, etcétera, ¿no? Cosas que iremos aprendiendo a lo largo del curso y que nos van a ayudar a tener una idea más clara de la persona. Bueno, por tanto, digamos que a la hora de estudiar no vamos a hacerlo como un lorito, es decir, no aquello bueno, hago algo que me funciona muy bien, pero no sé muy bien por qué funciona, ni tampoco por fe, ni por fe en mí, ni por fe en maestros o en textos. Vamos a tratar de hacer una enseñanza razonada. Por eso mi último libro se llama Acupuntura Razonada, porque trato de razonar cada una de las cosas que vayamos a hacer. Por tanto, desde los meridianos, que como vemos aquí, pues se han podido detectar por termografía, o bien la relación directa que existe entre el punto de acupuntura y el tejido conectivo, ¿verdad? Pues todo este tipo de cosas las vamos a ir viendo para que no sea una enseñanza esotérica, sino que sea una enseñanza totalmente razonada y que podamos responder de forma clara a cualquier pregunta que nos puedan hacer. En el curso vamos a hablar de otras disciplinas. Va a parecer un poco raro que empecemos hablando de astrofísica, por ejemplo, del origen del universo, o de la simbología que tienen los números. Parece como que es una contradicción. Sin embargo, es muy importante porque las leyes energéticas o leyes físicas que gobiernan el universo son exactamente las mismas leyes que regulan el cuerpo humano. Entendiendo estas leyes vamos a entender mucho mejor el cuerpo humano. Bueno, en la medicina tradicional se habla de una energía, ya hablaremos de ella. En la medicina tradicional china se la llama chi, en otras se las conoce como prana o como energía orgónica o como alén vital. Es decir, distintas culturas a lo largo del tiempo han dado diferentes nombres a esta misma bioenergía. Esta energía circula por unos canales, unos meridianos, ya hablaremos en detalle de ellos, que están estructurados a tres niveles. Un nivel exterior, que se llama Tae, un nivel medio, Shao, y un nivel profundo, Chiwe, y que estos tres niveles implican también, digamos, tres manifestaciones diferentes de esta energía en el cuerpo y evidentemente también van a tener desequilibrios o desajustes diferentes. Vamos a ver también, como decía, formas diferentes de diagnóstico, es decir, no solamente nos vamos a remitir al diagnóstico que tradicionalmente hemos heredado de la acupuntura, de la medicina tradicional china, sino que incorporaremos otros diagnósticos nuevos, ¿no? Las dermatas viscerocutaneas de Charicot, la patología neurofocal, es decir, técnicas que son complementarias pero que nos van a ayudar a, como digo, a tener una idea mucho más clara de cuál es el desequilibrio que tiene esa persona. Como decía, si bien el término acupuntura pues se refiere a colocar agujas, bueno, pues muchas personas tienen cierta aversión a las agujas y digamos que podemos hacer acupuntura sin agujas. Es decir, que hay otras alternativas, no solamente porque dentro de la medicina tradicional china se incorpora la moxibustión, vemos aquí una especie de cigarrillos con Artemisa sinensis que se encienden y se van acercando a la piel de la persona, o también ventosas, sino que también disponemos de las agujas láser, de la cromopuntura, de aplicación de imanes, micromasajes, es decir, que hay todo un abanico de posibilidades para poder tratar los meridianos, los puntos de acupuntura. Digamos que bajo el concepto de la medicina tradicional china podemos utilizar diferentes instrumentos, un poco en función de la persona. Por ejemplo, en pediatría pues se emplea mucho la cromopuntura o las agujas láser porque son absolutamente inocuas y es más fácil tratar a los niños de esta manera. En el curso, como digo, no vamos a hablar solamente de teoría, sino que vamos a ir incorporando prácticas. Empezaremos con las prácticas más sencillas, como técnicas de digitopuntura, es decir, un poco familiarizarnos con estos meridianos, con estos puntos mediante presiones. Hablaremos también de moxibustión y también hablaremos de acupuntura. Por ejemplo, pues aquí tenéis una imagen ya un poco antigua del año 83 que yo estoy colaborando con estomatólogos. Estábamos haciendo anestesia con electroacupuntura para tratamientos odontológicos. En el curso vamos a ir alternando, por un lado, la anatomía y fisiología básicas, también la patología, con la acupuntura. Por tanto, lo estructuraré básicamente
Por sistemas, bueno, hablaremos de la célula, sistema circulatorio, digestivo, endocrino, linfático, muscular, nervioso, óseo, respiratorio, circulatorio, urinario y órganos de los sentidos. Todo el curso, todo lo que es la parte de anatomía y patología se hace de forma completamente audiovisual. De hecho, os voy a poner ahora un par de ejemplos de fragmentos de algunos de los vídeos que empleamos en el curso para que veáis que se hace de forma sencilla y visual. No va a ser una anatomía y patología como si fuéramos a ser cirujanos, sino la básica, la fundamental para poder conocer el cuerpo humano. La mayor parte de esta complejidad yace en la corteza, la corrugada capa que cubre la superficie del cerebro. Pese a tener un grosor de menos de 6 milímetros, la corteza es la gloria suprema del cerebro. Entre sus funciones, la corteza es nuestro verificador de la realidad, nos filtra y ordena el mundo exterior, y nos permite ver, tocar, oír y hablar. La corteza es también la gorra para pensar del humano. Todos nuestros planes, pensamientos e ideas se originan en esta capa. La corteza tiene células nerviosas. Alrededor de 2/3 de todas nuestras neuronas operan aquí. Un fragmento de tejido de la corteza no más grande que la cabeza de un alfiler puede alojar 30.000 de estas células. Cada neurona tiene un trabajo, el comunicarse con otras neuronas. El cerebro funciona formando redes entre estas células. Las largas y espinosas ramificaciones de las redes crean un bosque neuronal de una complejidad asombrosa. Las neuronas utilizan estas líneas de comunicación para comunicarse unas con otras con señales químicas y eléctricas. Aquí, bajo el microscopio, tenemos a dos neuronas uniéndose. Aunque pueda parecer que se fusionan, realmente las neuronas no se tocan una con otra. Viéndolo más de cerca, se revela que un pequeño espacio, llamado la sinapsis, separa sus ramificaciones. Aquí es donde un mensaje pasa de una neurona a la siguiente. El mensaje viene de aquí, pequeños sacos que almacenan moléculas químicas. Cuando son estimulados, estos sacos liberan sus moléculas, las cuales cruzan la membrana celular y pasan al espacio sináptico. Un impulso eléctrico permite que esto suceda. Mientras tanto, la neurona receptora tiene sitios especiales de bienvenida para las moléculas que entran. Estos sitios receptores se unen a las moléculas. Cuando lo hacen, se abren puertas especiales. Las puertas permiten el paso de un flujo de partículas cargadas, iones de sodio y potasio, las cuales inician una nueva señal eléctrica en la neurona receptora. Esta simple cadena de eventos, un impulso eléctrico seguido de cambios químicos, seguidos de otros impulsos eléctricos, es la base de toda la actividad cerebral. Así es como las neuronas se hablan unas con otras. Aquí entonces está la clave de la complejidad cerebral. Hay 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Cada neurona, como un pequeño actor en una gran producción, procesa su información. Luego se engancha hasta con otras 50.000 neuronas para mandar y recibir mensajes. 100.000 millones de neuronas por 50.000 conexiones. Es esta complejidad lo que nos permite pensar imaginativamente. Por sí solas, las neuronas no son muy brillantes, pero ponga a 100.000 millones de ellas juntas en un pequeño espacio y deje que empiecen a hablar unas con otras y usted empieza a tener inspiraciones súbitas. El cerebro arranca solo, de maneras espontáneas e impredecibles, sin esperar instrucciones o información del mundo exterior. Déjame dibujar un bíceps flexionándose aquí, a alguien flexionando su bíceps. Aquí está el codo y digamos que su mano está aquí,
aquí está el bíceps y se está flexionando. Creo que todos hemos visto diagramas de cómo se ven los músculos, por lo menos a un nivel macro, y están conectados a los huesos en sus extremos. Entendemos la idea general, ¿verdad? El bíceps está conectado a dos huesos y cuando se contrae mueve una parte de nuestro sistema esquelético. Una demarcación muy estricta entre el tendón y el músculo, pero bueno, a esa cubierta se le llama epimisio. Epimisio. Es tejido conectivo que cubre al músculo. Lo protege, reduce fricción entre el músculo y el hueso, y cada una de estas secciones, de estas fibras a las que separa el perimisio, vamos a tomar una de ellas y vamos a ampliarla, vamos a ampliar su longitud. Por ejemplo, esta, vamos a alargarla. Cada una de estas vamos a llamarlas subfibras, son subfibras. Esto se llama fascículo. Dentro del fascículo hay otro tejido conectivo que se llama endomisio. Y dentro pues hay capilares, hay nervios, en fin, todos estos elementos que están en contacto con las células del músculo. Aquí es donde vamos a llegar, pero ya vamos a ver ahora más detalles dentro de la fibra muscular, para que veamos cómo los filamentos que hay dentro de la célula, filamentos de miosina y actina, funcionan. Por lo tanto, esta es una célula muscular o también llamada miocito. Bueno, estas células pueden tener distintos tamaños, pueden ser desde muy cortas, con algunos micrómetros, o incluso largas, de varios centímetros. Es decir, largas en cuanto al estándar celular. Vale, tenemos. Y luego, en el interior de la célula hay una serie de tubos, vamos a dibujarlos, que se llaman miofibrillas. Vamos a alargar uno, vamos a separar uno de estos tubos. Recordar que esta es una miofibrilla. Esta banda se llama línea o banda Z. Aquí tenemos una segunda línea o banda Z. Son las bandas I. Ahora veremos cómo se relacionan estas cosas con los mecanismos de contracción del músculo. Y entonces aquí ahora vamos a pintar los filamentos de actina. Estos serían los filamentos de actina. Vamos a dibujar algunos de ellos. Y entre los filamentos de actina tenemos otros filamentos que son los filamentos de miosina. Los filamentos de miosina tienen una especie de cabezas, así como dos cabezas. Cada uno de ellos tiene así dos cabezas. Van a lo largo de estos filamentos de actina. Vamos a dibujar solo un par. Y luego estos filamentos de miosina permanecen anclados por la titina. Esto es la titina. Permiten anclar estos filamentos. Entonces, cuando una neurona se excita, vamos a dibujar ahora una neurona, el extremo del axón de una neurona motora, le está diciendo al músculo que se contraiga. Hay el potencial de acción que se va viajando a lo largo de la membrana. Bueno, de hecho, viaja en todas las direcciones. Veamos ahora algunos ejemplos de movimientos musculares. Primero lo vamos a ver en animación. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se realiza el movimiento del músculo esternocleidomastoideo. Vemos la persona, o en este caso es una animación, estirada en la camilla, y cómo se realiza el movimiento. Ahora vamos a ver el mismo movimiento muscular, pero
cómo sería en realidad con una persona. Aquí tenemos a la modelo que está realizando este movimiento, tirando la camilla, y cómo se tensa el músculo esternocleidomastoideo. Bueno, pues así tenemos ejemplos de todos los músculos del cuerpo. Bueno, en lo que respecta a la patología, pues como decía, es muy importante conocer la patología. La patología es la patología, no tiene mayor vuelta de hoja. Si bien es cierto que la medicina tradicional china, no olvidemos que data pues aproximadamente del 3000 a.C., no se tenían los avances que tenemos hoy en día en diagnóstico, y por tanto nos puede parecer un poco extraños, ¿no? el que nos hablen de un problema de, no sé, de calor en el hígado, o de que tenemos el Tai Yang en plenitud, ¿verdad? Sin embargo, yo lo que hago es un poco traducir, es decir, ¿qué querían decir los chinos cuando se hablan en esos términos en nuestra patología convencional? Por lo tanto, la patología la vamos a estudiar de forma, digamos, alopática para entendernos. Iremos viendo las diferentes patologías. Otra cosa es luego cómo las vamos a tratar. Es decir, que una cosa es que yo vea una escoliosis, o vea una ciática, o vea un asma, y conozca sus síntomas, y luego cómo voy a abordar esos síntomas. Si los voy a abordar mediante fármacos, los voy a abordar mediante cirugía, o los voy a abordar mediante tratamientos con acupuntura. ¿Sabes qué es la brucelosis? Es una enfermedad infecciosa que las personas contraen por el contacto con animales enfermos. Los animales más afectados son las vacas, cabras, chanchos, ovejas y perros. En los animales, la enfermedad provoca aborto y otros problemas reproductivos. Cuando las personas contraemos la enfermedad, los síntomas son fiebre, sudor, dolores de huesos, dolores en las articulaciones y pérdida de peso. Si no se diagnostica a tiempo, la infección se hace crónica, generando lesiones muchas veces severas e invalidantes. ¿Cómo se produce la infección? Las personas en mayor riesgo son aquellas que tienen perros y los que dejan entrar en sus casas y hasta duermen con ellos. Especialmente los niños son el público más vulnerable porque tienen mucho contacto físico con sus mascotas. Hay que evitar dormir con perros porque si el perro está infectado, tenemos mucho riesgo de contagiarnos. ¿Qué hacemos si el perro está infectado? Tenemos que consultar al veterinario, que nos dirá qué medidas tomar. Si manipulás animales faenando o realizando trabajos de saneamiento, usa elementos de protección como guantes, barbijos, camisolines y lentes de protección. Lo importante es no estar en contacto directo a través de los fluidos genitales, la leche, la orina o la materia fecal. Si tenemos los síntomas que describimos, habrá que tomar antibióticos y si se hace tempranamente, se puede curar. La brucelosis se puede combatir y curar. No dejes que entre a tu casa y a tu cuerpo. Queré a los animales, pero no te infectes.